Fue figura y multicampeón con el América. Para muchos, el mejor lateral derecho de la historia. Mundialista con la selección mexicana en 2 oportunidades. En el Mundial 2014, su actuación fue tan destacada que llegó a sonar como reemplazante de Dani Alves en el mismísimo Barcelona. Pero de repente, todo cambió. Una pelea con su entrenador, una salida humillante del club de su vida y un declive que lo llevó de la élite del fútbol a una realidad que jamás imaginó. Este es el impactante final y duro presente de Paul Aguilar, y lo que estás por ver te va a dejar impactado. Paul Nicolás Aguilar Rojas nació el 6 de marzo de 1986 en Concordia, Sinaloa. No nació en cuna de oro, tampoco tuvo contactos que le abrieran las puertas. Su historia, como la de tantos mexicanos, empezó en campos de tierra con balones viejos y la esperanza de que el talento fuera suficiente. Fue en torneos locales de Concordia donde empezó a llamar la atención. Primero en las fuerzas básicas del Concordia Fútbol Club, después en visorías regionales, hasta que en 1999, con apenas 13 años, los Tuzos del Pachuca se lo llevaron a sus categorías inferiores. Ahí empezó el verdadero camino. Paul sabía que no había margen de error. Si fallaba, nadie lo iba a esperar. En las juveniles de Pachuca se fue haciendo fuerte. Pasó por todas las categorías destacando por su proyección ofensiva, su velocidad mental y su capacidad para generar juego desde la banda derecha. No era explosivo como otros laterales, pero leía el partido como pocos. Sabía cuándo subir, cuándo replegar, cuándo arriesgar. En 2005, con 19 años, fue cedido a los Indios de Ciudad Juárez para fogueo en el ascenso MX. Ahí debutó como profesional. Un año después, en 2006, llegó su debut en Primera División con Pachuca ante Cruz Azul, y desde ese primer partido dejó claro que había llegado para quedarse. Bajo las órdenes de Enrique Meza, Paul se consolidó como titular indiscutible. En su primera temporada completa, fue campeón del Clausura 2006. Apenas 6 meses después, volvió a levantar un título en el Clausura 2007. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría ese mismo año: la Copa Sudamericana 2006, el título más importante en la historia del Pachuca. Paul, con apenas 20 años, ya era parte de la historia grande del club. Su nivel fue tan alto que en 2009 recibió su primera convocatoria a la selección mexicana de la mano de Javier Aguirre. Su debut fue contra Colombia. Jugó los 90 minutos y anotó un gol en la derrota 2-1. Después vino el llamado para el Mundial de Sudáfrica 2010, y ahí Paul Aguilar se presentó al mundo. Fue titular en el partido inaugural contra Sudáfrica. Un joven lateral mexicano que se atrevía a todo: atacar, defender, asociarse, gambetear. El fútbol lo veía con otros ojos, pero lo mejor aún estaba por venir. Consolidación en el América. En 2011, después de 5 años brillantes con Pachuca, el América puso sobre la mesa $7 millones para ficharlo. Era una apuesta clara. Paul iba a ser la piedra angular de la reconstrucción azul crema. El mejor lateral derecho del país llegaba al club más grande, y desde el primer torneo respondió. Con el América, Paul Aguilar encontró su mejor versión. No solo jugaba bien, también lideraba. Se convirtió en capitán, en referente, en el jugador al que todos miraban cuando las cosas se ponían difíciles. Bajo las órdenes de Miguel Herrera, explotó. Su proyección ofensiva era letal, sus centros precisos, su entrega total. En 2013 fue campeón del Clausura. En 2014, de la Apertura. Con esos títulos, el América recuperó el liderato histórico sobre Chivas. Paul no solo estaba haciendo historia personal, estaba escribiendo la historia del club. Ese mismo 2014 fue convocado al Mundial de Brasil, y fue ahí, en el torneo más importante del planeta, donde su nombre sonó fuerte en Europa. Paul tuvo actuaciones destacadas, fue de los mejores en su posición durante la fase de grupos.
Y entonces ocurrió algo que pocos futbolistas mexicanos pueden presumir. El Barcelona lo puso en su radar. Sí, el mismísimo Barcelona de Messi estaba considerando a Paul Aguilar para cubrir la salida de Dani Alves. Nunca se concretó una negociación seria, pero el simple hecho de que lo contemplaran ya dimensionaba su nivel. Era, en ese momento, uno de los mejores laterales derechos de América. Con la selección mexicana, ganó la Copa Oro 2011 y 2015. En 2017, anotó el gol del triunfo en la final de la Copa Confederaciones ante Estados Unidos, clasificando a México a la Copa Confederaciones de Rusia. Era intocable. Era leyenda. Pero en el fútbol, cuando estás en la cima, el descenso puede ser más rápido de lo que imaginas. Y para Paul, ese descenso comenzó justo donde menos lo esperaba, en el club de su vida. El principio del fin. Corría el año 2018. Paul Aguilar seguía siendo titular con el América. En 2019, el América sumó la Copa MX y el Campeón de Campeones. Títulos importantes, sí, pero Paul ya no era el mismo. Su edad empezaba a pesar, pero lo que realmente marcó el inicio de su caída fue un incidente que pocos conocen en detalle. En plena época de liguilla, estando en la oficina de la directiva del América, llegó Paul visiblemente molesto. Según su propia versión en una entrevista posterior, ese día había llegado 1 minuto tarde al entrenamiento, algo que nunca le pasaba, porque siempre llegaba 2 horas antes. Pero ese día, al no haber multa programada, se confió. Lo que para cualquiera hubiera sido un detalle menor, para el entonces técnico Antonio "el Turco" Mohamed, fue suficiente para confrontarlo. Paul, molesto, no saludó a nadie. Empezó a correr solo, alejado del grupo. La tensión era evidente. Según relató después, estaba enojado porque sentía que lo estaban tratando injustamente. Pero ahí fue donde cometió el error. Enfrente de algunos compañeros, Paul expresó su molestia diciendo que lo más seguro es que ya me vaya a ir. Una frase dicha en caliente, en medio de la frustración. Pero el turco Mohamed, que estaba cerca, lo escuchó y lo tomó como una falta de compromiso, como una falta de respeto al equipo en pleno momento de liguilla. Al día siguiente, el técnico lo sacó del entrenamiento. La pelea escaló. Hubo gritos, reclamos, tensión total. Paul tuvo que ir con la directiva para mediar la situación. Según él mismo admitió después. Siempre queda la cosquilla de que pudiste haberlo hablado, de que no tenías que haberlo expresado así. En esa parte sí me equivoqué. Pero el daño ya estaba hecho. Durante esos días empezaron a circular rumores que empeoraron todo. Se decía que Paul había llegado borracho al entrenamiento. Otros aseguraban que había llegado con un arma de fuego, versiones locas, exageradas, pero que se esparcieron como pólvora. Paul lo negó todo en su momento, pero la imagen ya estaba dañada. Con el turco Mohamed, la relación nunca se recuperó. En 2020, con la llegada de la pandemia y la crisis económica que golpeó al fútbol mexicano, el América tomó una decisión drástica. Paul Aguilar ya no entraba en los planes de Miguel Herrera para la siguiente temporada. Tenía 34 años. Llevaba 9 temporadas en el club. Era capitán, leyenda, multicampeón. Pero el club decidió que era momento de cortar. Aquí viene lo doloroso. La directiva le ofreció renovar su contrato, pero con una reducción del 66% de su salario. Sí, le querían pagar 1/3 de lo que ganaba Paul. Lo vio como una falta de respeto. Después de todo lo que había dado por el club, sentía que lo estaban echando por la puerta de atrás. Así que rechazó la oferta, y en diciembre de 2020, el América anunció oficialmente que Paul Aguilar era transferible. No hubo despedida emotiva, no hubo homenaje, no hubo reconocimiento. Solo un comunicado frío que decía que ya no era parte del proyecto. La afición quedó en shock. Paul, destrozado. El triste final. Después de salir del América, Paul Aguilar llegó a los Bravos de Juárez, un equipo que peleaba por no descender, sin la mística de las grandes instituciones, sin presión mediática. Para un jugador que había estado en la cima, era un descenso abrupto. Pero necesitaba seguir jugando. Necesitaba demostrar que todavía tenía nivel. Estuvo ahí por 2 torneos.
Guardianes 2021 y Apertura 2021. Apenas jugó 18 partidos. Ya no era titular indiscutible. Entraba y salía de la alineación. Su último partido oficial como profesional fue en septiembre de 2021. Y desde entonces, nunca más volvió a tener minutos. Siguió entrenando con el equipo, pero sin jugar, sin protagonismo, sin peso. En 2022, a los 36 años, Paul Aguilar anunció su retiro del fútbol profesional. Pero lo más triste no fue el retiro en sí, fue lo que vino después. Sin equipo, sin ofertas, sin el ritmo de la élite, Paul tuvo que buscar alternativas para generar ingresos, y lo que encontró fue algo que nadie hubiera imaginado para un futbolista de su nivel: compra y venta de autos. Empezó a traer vehículos de Estados Unidos y revenderlos en México. Una chamba digna, sí, pero muy lejos de lo que había sido su vida durante 17 años. Algunos lo vieron en la frontera moviendo carros, otros lo encontraron en redes sociales ofreciendo vehículos. La imagen era dura. El que había sido mundialista, bicampeón de CONCACAF, considerado por el Barcelona, ahora era comerciante de autos. Pero eso no fue lo único. En 2022 empezó a circular un video en redes sociales que sorprendió a todos. Paul Aguilar estaba jugando en torneos llaneros en Sinaloa, no en equipos grandes, no en ligas amateur organizadas en la talacha, cobrando por jugar en torneos de barrio, en unidades deportivas, en canchas de tierra. En uno de esos videos, se le ve anotando un penal y celebrando con su característico bailecito, ese que lo hizo famoso en el América. El mismo baile que millones de personas vieron en el Estadio Azteca, ahora lo hacía en una cancha de pueblo. La nostalgia era dura. Los comentarios en redes eran crueles. Algunos lo defendían, otros lo criticaban. Pero la realidad era innegable. Paul Aguilar, el mejor lateral derecho de su generación, estaba jugando en el llano. También apareció en torneos regionales en Morelos, como la Copa Agustín Alonso, donde fue figura del equipo Altos de Morelos. Llegaron a cuartos de final, la gente lo reconocía, le pedía fotos, lo ovacionaba. Pero en el fondo, todos sabían que ese no era el lugar donde debía estar. En 2023, obtuvo su título como entrenador profesional por parte de la FMF. Parecía que iba a dedicarse a dirigir, a transmitir su experiencia a nuevas generaciones. Pero no hubo ofertas. Ningún club lo llamó. Su nombre ya no generaba interés en el medio. Entonces, llegó 2024, y con él, una oportunidad inesperada: la Kings League Américas. El torneo creado por Gerard Piqué y otros streamers se expandió a América, y Paul fue fichado por el equipo de Peluche Caligari como jugador franquicia. A sus 38 años, volvió a vestirse de corto. Pero no era lo mismo. Era un torneo de exhibición, de entretenimiento, no de élite, y cuando parecía que ese era el techo de su nueva vida, llegó lo más impactante. En diciembre de 2024, la cadena Telemundo anunció el elenco de la nueva temporada de Hexatlón Estados Unidos, All Stars, y ahí, entre atletas olímpicos, boxeadores y futbolistas retirados, apareció el nombre de Paul Aguilar, el lateral que había jugado 2 mundiales, que había levantado 3 títulos de Liga MX con el América, que había sido considerado por el Barcelona. Ahora era concursante de un reality show. La noticia generó reacciones divididas. Algunos lo apoyaron, dijeron que era una nueva oportunidad para mantenerse vigente. Otros lo lamentaron, porque en el fondo, todos sabían que Hexatlón no es el destino soñado para un futbolista de élite. Es el lugar donde terminan los que ya no tienen más opciones. Y así, Paul Aguilar pasó de ser leyenda del América a vender autos, jugar en la talacha y competir en un reality show de TV. Hoy tiene 39 años. Todavía podría estar jugando en alguna liga importante. Todavía podría ser director técnico, comentarista o formar parte de una directiva. Pero las decisiones que tomó, las puertas que se cerraron y el contexto que lo rodeó, lo llevaron a un presente muy distinto al que merecía. Su carrera fue brillante, pero su final es triste, porque cuando un futbolista de su nivel termina en un reality show, algo salió muy mal. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Paul Aguilar todavía está a tiempo de darle un giro a su vida
y volver al fútbol en algún rol importante? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Uriel Antuna, que tuvo que superar obstáculos similares para redimirse. Si te interesa conocer más historias como esta, no te las puedes perder, en las cuales repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.